vamos con la columna política de Javi Rodríguez. Saludos, buenas tardes para todos y para todas, para vos Daniel, para Dayana, para Mauro, para Silvia, para Horacio. Bueno, una vez más, estamos ahí en vísperas de etapa de movilizaciones. Mañana mismo tenemos la movilización general de todos los espacios universitarios del país, particularmente los universitarios públicos, aunque se van a estar peleando también espacios universidades e instituciones privadas, porque esto de un modo u otro afecta a todos y a todas. Y menciono un poco esto porque es parte del epifenómeno de lo que tiene que ver con la relación del gobierno de Milei con todo lo que tiene que ver con lo laboral, que claramente desde el día 1 hay una ofensiva absoluta contra todo lo relacionado con lo que es seguridad, contratos en blanco, empleo registrado y demás, ya que si hay algo que queda expuesto, y esto lo hemos dicho ya en varios programas anteriores, es que esta fracción del pensamiento neoliberal, ¿no?, que de alguna manera corporiza Javier Milei, es un sector que no ve su perspectiva de proyecto económico asentada en estructuras productivas de alguna manera, no importa cuál, sino que directamente apuestan estrictamente a algún nivel ganancial que se pueda obtener por todo lo que es el libre mercado y la renta. Básicamente parásitos dentro del parasitismo general que suele ser el capitalismo, pero bueno, hay algunas fracciones que sabemos que orientan hacia el lado de estructuras productivas, sean estas formales o informales, lo que se quiera, industrialización de algún modo, pero estas sanguijuelas que tenemos hoy precisamente representan lo contrario, el sector más parasitario y el sector más incapaz de generar algún margen de progreso, más allá que se llenan la boca hablando de libertad y progreso. Pero el progreso en todo caso son solamente para los grandes capitales concentrados, que son los que de alguna manera pueden llegar a obtener alguna cuota de ingreso. Entonces, sobre esto mencionar tristemente el rol que vienen teniendo hasta ahora bastante liviano, bastante contemplativo, bastante inoperante, en general de lo que son las centrales sindicales, las tres grandes que conocemos, ¿no?, la CGT por un lado y después las dos CTAs, pero a la vez también el sindicalismo en general, lo cual no es nuevo, porque esto es un problema que viene ya de hace varios años, cuanto menos podemos hablar en estos 40 años de democracia burguesa, donde si hay algo que hemos visto de parte de las centrales sindicales es la resuelta inoperancia, la clara apatía y la limitadísima perspectiva de aportar o de proponer o de apoyar modelos de desarrollo. En general siempre han tenido básicamente una actitud colaboracionista con cada gobierno que hemos visto. Cuando tocó ser macrista han sido macristas, cuando tocó ser kirchnerista ha tocado ser kirchnerista, cuando tocó ser dualdista han sido dualdistas, y así garantizando por un lado su lugar de privilegio en tanto las burocracias que controlan y dominan, ¿no?, a las estructuras productivas del lado de los trabajadores, donde en vez de garantizar mejores condiciones de trabajo lo que hacen es empeorarla y dar de baja a cualquier atisbo de crítica, de cuestionamiento, ¿no? Cada vez que hay algún mínimo sector sindicalista cuestionador de estas cosas, inmediatamente, ¿no?, aparece la represión, entre comillas, interna, es decir, de parte del propio sindicalismo. Bueno, ¿qué tenemos igual? Tuvimos un paro general el 24 de marzo en tiempo de récord. Pero ¿qué pasó con ese famoso paro que hizo la CGT? Fue una cuestión bastante limitada, dominguera, y en donde a la ausencia absoluta de otras medidas de resistencia o de movilización de los sectores populares, muchas otras formas de organización social, movimientos, partidos,
las asambleas barriales y otras expresiones se sumaron a ese paro. Lo hemos charlado esto bastante en su momento, y si hay algo que quedó evidente fue que ese paro, en donde empezó a tener quizás algún atisbo de criticabilidad, ¿no? De fondo a las formas que estaba tomando esos primeros momentos del DNU de Milei, inmediatamente se corrió, ¿no? Daer hizo una aparición fugaz, con una manifestación masiva. Todo el centro porteño, además de los principales centros del país, estaban llenos de gente manifestando, pero para que tenga una perspectiva más bien dominguera la cosa. De manera que fue bastante livianito el asunto. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, algunas situaciones bastante concretas, ¿no? Hoy lunes, se notificó que el cierre definitivo del Inca y por ende de cientos de trabajadores que van a ser, entre comillas, reasignados, le hace lo más probable que queden sin trabajo, como parte de todo un programa general de ataque al mundo de la cultura. En este caso, los trabajadores y trabajadoras relacionados con esto quedan afuera. Durante las últimas semanas de marzo vimos también esa gran ofensiva contra los empleados y empleadas estatales, en donde no menos de 20 o 25.000 trabajadores y trabajadoras, aún no lo sabemos, fueron cesados en sus funciones de distinta manera en un montón de organismos públicos. Hemos charlado sobre esto en programas anteriores, sin que, digamos, se mueva prácticamente nada, ¿no?, del andamiaje sindical. Alguna movilización casi más sentimental que otra cosa de parte de ATE. UPCN directamente silencio absoluto de parte de su principal representante, Andrés Rodríguez, burócrata de carrera y entregador permanente de la causa de los trabajadores estatales. Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, anunció también que se registró entre diciembre y enero, es decir, los primeros meses del gobierno de Javier Milei, 17.400 empleos menos, o sea, gente que ha sido echada, solamente en la provincia de Buenos Aires. Y me estoy refiriendo al sector privado. Porque ¿qué es lo que viene pasando en todo esto? Sumémosle a esto que hoy lunes Gerardo Martínez mencionó que en el último mes hubo por lo menos 100.000 puestos en blanco de trabajadores de la construcción, gente de la UOCRA, dados de baja, 100.000, ¿sí? Solo en un mes, solo en este último mes. Bueno, ¿qué sabemos de todo esto? Que básicamente lo que se hace es esta situación, ¿no? Se está asistiendo a una suerte de demolición absoluta de las condiciones laborales, ¿no?, de las estructuras ya formalmente existentes, le hace el empleo en blanco, que en mayores o peores condiciones, de alguna manera, cuanto menos garantizaban ingresos para cientos de miles de familias. Esto en tiempo de récord viene siendo triturado, ¿sí? 5.776.000 personas al tercer trimestre, trabajadores y trabajadoras de 2023, lo que representa el 43,5% de lo que es el sector privado, se encuentran en negro. Toda esta inmensa masa de trabajo se encuentra en negro. Y esto es un poco lo que está, la discusión que se está dando de fondo en realidad en todo este aspecto de despidos masivos, ¿no?, de cesantías de trabajo y de otros modos. Aquí lo que está discutiendo la burguesía, lo que está imponiendo, mejor dicho, la burguesía, es precisamente la necesidad que tiene el capital local para poder sostener sus márgenes gananciales y de producción, de la reducción de la estructura productiva, a la vez que poder no garantizar las condiciones laborales en función de lo que son las leyes de trabajo actualmente existentes, porque claramente lo que hemos charlado ya en otras ocasiones es el capital local claramente es eficiente, deficitario y precisamente incapaz de producir y proponer proyectos de expansión.
¿no? Y de modernización, ¿no? De la producción y obviamente de la generación de trabajo. No hay generación de trabajo. Lo que hay básicamente es despido masivo más la chance de que después esa mano de obra que queda despedida, que alguna parte solamente pueda volver a conseguir trabajo, pero en esta ocasión ya en condiciones informales, es decir, en negro. Y esto no es algo nuevo, es algo que está pasando en general en todo el mundo del trabajo, lo que, bueno, demuestra una tendencia general a nivel global de la incapacidad del capitalismo de sostener sus márgenes gananciales. Claramente está en declive, y lo que se tiende es al estancamiento en general, ya que el único margen que se pudo ofrecer para restaurar algún nivel de ganancia para el capital, para los grandes empresarios y para las grandes estructuras, los conglomerados corporativos, empresariales, es precisamente destruyendo la legislación laboral, triturando el empleo registrado, dando de baja todo lo que habían sido las concesiones laborales logradas en periodos de posguerra y durante las últimas décadas, por lo cual lo único que estamos viendo hoy es el episodio local de una situación general que está produciendo, ¿no? El capitalismo. Una suerte de cancelación ya de lo que era la etapa globalista, avanzando hacia una etapa de cada vez mayor cesantía y donde obviamente el capital financiero es el único sector que está mostrando algún nivel de crecimiento, de acumulación, en base precisamente a eso, a la renta y al curro. Porque es eso, es la parte del capital que en algún momento quizás fue más marginal, pero que hoy es el sector más dinámico en general del capitalismo, porque lo otro se muestra incapaz, ¿sí?, de poder producir proyectos de avanzada, de mejores condiciones, de trabajo genuino y por ende de condiciones de vida para la clase obrera. Por eso decía, lo que se está discutiendo aquí de fondo en realidad es esto: cómo va a ser inevitablemente, y por eso tenemos que ver qué carácter le podemos dar desde nuestros espacios de trabajo, de militancia y de lucha a lo que va a ser el famoso próximo paro de ahora del 9 de mayo de la CGT, el cual ya se anunció como un paro sin movilización, o sea, es decir, otra vez un paro dominguero, porque obviamente lo que está haciendo la CGT en paralelo es, por un lado, supuestamente querer agitar medidas de lucha, de conflicto y demás, pero en realidad lo que hacen es plantear condiciones para poder generar una discusión en torno a una reforma laboral de fondo, donde los principales elementos que están en discusión van a ser, por un lado, el tema de las condiciones laborales en sí, horarios, cuestiones vinculadas al seguro, cuestiones vinculadas a los accidentes, ni hablar del tema jubilatorio, que es un capítulo que está ahí, ¿no?, discutiéndose la posibilidad de que haya el final, ¿no?, de las jubilaciones sostenidas a través de mecanismos estatales. Y por supuesto, una de las principales preocupaciones de los sectores empresarios, lo que tiene que ver con las indemnizaciones, en donde uno de los principales elementos es poner como ejemplo ese sistema en donde el trabajador básicamente se autofinancia su propio posible futuro despido, lo que ya está siendo llevado adelante precisamente justo dentro de la UOCRA, uno de los sindicatos que más llegada tiene a Javier Milei. Así que lo que estamos viendo precisamente es un modo en donde en tiempo récord nos están triturando a los trabajadores y trabajadoras las condiciones que todavía nos quedan de resistencia, y si no le empezamos a dar un poquito más de picante, ¿no?, un poquito más de compromiso y de presencia y de conflictividad a las próximas medidas que se van a estar llevando adelante de parte de resistencia y lucha de los trabajadores y trabajadoras, precisamente lo que va a pasar es eso, nos van a llevar puestos a todos y a todas.